Bismillahirrahmanirrahim. El usul y el fiqh, es decir, los principios y la jurisprudencia shia, son una de las más precisas y detalladas ramas de los conocimientos islámicos. Esta valiosa combinación es el producto del esfuerzo académico de una gran cantidad de pensadores destacados de la shia a lo largo de muchos años y conforma la más elevada expresión de la pujante cultura islámica y es producto de la misma. La ciencia del usul, en primer lugar, desempeña un rol particular y es en realidad puede ser considerada como la ciencia de las reglas de deducción de la jurisprudencia, ya que en esta ciencia se presenta el método de deducción de las normas y reglas del fiqh a partir de sus fuentes. La necesidad de esta ciencia queda mucho más de manifiesto si consideramos que es posible que referirse a las fuentes de la Sharia dé como resultado algunas deducciones incorrectas. Esta ciencia indica a los investigadores y sabios de la religión la manera correcta de deducir las reglas y normas de la Sharia y del fiqh por medio de hacer uso de indicios racionales y transmitidos. La ciencia del fiqh también es una de las más vastas y amplias ciencias islámicas. En palabras del Corán y de la Sunna del Profeta, el fiqh es el conocimiento amplio y profundo de los preceptos islámicos y no se limita a una parte en particular de los mismos, pero poco a poco esta palabra se particularizó a los temas del ahkam y de las cuestiones prácticas. En esta lección vamos a conocer parte de los esfuerzos de los shias con relación al surgimiento y desarrollo de estas dos ciencias, es decir, el usul y el fiqh. En primer lugar, en épocas del imamato, que continuó hasta el año 260 de la Hijra lunar, en las cuestiones del fiqh, los imames, alayhimus salam, consideraron su obligación explicar los principios y reglas generales y delegaron el desarrollo e inferencia de las normas particulares a sus seguidores. Los imames enseñaban directamente a sus alumnos la forma de realizar el ijtihad correcto y el método del fiqh argumental. En tanto, les prohibían hacer uso del qiyas o de la analogía. Ahora, respecto a las obras y escritos de la Shia sobre fiqh y usul en época de los imames, en el primer periodo del fiqh de la Shia, que se prolongó hasta el periodo de la ocultación mayor, los shias compilaron muchos libros sobre usul al-fiqh y fiqh. El primero que dio importancia a los temas jurisprudenciales fue Ali ibn Abi Rafi', que era uno de los compañeros y escribas del imam Ali alayhi salam. Luego Sa'id ibn Musayyib, fallecido en el año 94 de la Hijra lunar, que fue uno de los 7 sabios jurisprudentes de Medina. También Qasim ibn Muhammad, fallecido en el año 101, y Abu Khalid al-Kabuli, todos los cuales eran compañeros del imam As-Sajjad alayhi salam. Ellos también realizaron actividades en el terreno de la jurisprudencia. De entre los sabios jurisprudentes que fueron compañeros de los imames Al-Baqir, As-Sadiq, Al-Kadhim y del imam Ar-Rida alayhimus salam,
se puede mencionar a los Ashabul Ijma', a los que me refería anteriormente, es decir, los compañeros del consenso. En este periodo se escribieron libros en forma de compilaciones que abarcaban los diferentes capítulos del fiqh. Debido a que en época de los imames todavía no se habían planteado cuestiones complicadas sobre jurisprudencia, los temas del usul eran simples y sencillos. Por eso, en general, los tratados escritos sobre las ciencias del usul en este periodo se refieren a un tema en especial. Por otra parte, entre las más importantes personalidades de este periodo que escribieron sobre el usul se puede mencionar a Hisham ibn al-Hakam, Yunus ibn Abdurrahman, Ad-Darimi ibn Qabisa, Abu Sahl al-Nawbakhti y Muhammad ibn Ahmad ibn Junayd. Al disponerse las condiciones mediante Ibn Junayd al-Iskafi, que falleció en el año 381 de la égira lunar, y Abil Aqil al-Ammani, que fue contemporáneo al Sheikh al-Kulayni, el ijtihad en la jurisprudencia shia se perfeccionó notablemente al surgir sabios como el Sheikh al-Mufid y el Sheikh at-Tusi. En este periodo la compilación de textos pasó a tener una forma ijtihadí y por medio de las ciencias del usul fueron extraídas, investigadas y corregidas las cuestiones de la jurisprudencia. En tanto que los juicios para los cuales no existían textos se dedujeron de los usul o principios generales, de manera que la ciencia completa del usul de la Shia fue escrita y compilada en forma independiente. El Sheikh al-Mufid escribió los libros al-Muqni'a en cuanto al fiqh y el libro Mukhtasarut Tadhkira en cuanto a usul al-fiqh. Además, dos libros, Al-Dhari'a de Sayyid al-Murtada y Al-Udda del Sheikh at-Tusi, se consideran las más importantes obras de este periodo respecto a la ciencia del usul al-fiqh. En esta época también se hicieron muchos esfuerzos para separar las ciencias del usul de los temas kalamí o teológicos y para pormenorizar y profundizar los análisis y argumentaciones en las cuestiones de jurisprudencia. En cuanto a las ciencias del fiqh y del usul, después de la época del Sheikh at-Tusi, la grandeza académica del Sheikh at-Tusi alcanzó tal punto que hasta épocas de Ibn Idris no se observan importantes objeciones a sus opiniones. Luego Ibn Idris, al escribir el libro As-Sarair, que es una de las fuentes jurisprudenciales de la Shia, reanimó el ijtihad. En este periodo, que se prolongó hasta el siglo XI, los sabios shias realizaron profundas investigaciones sobre jurisprudencia y escribieron muchísimos libros sobre principios de jurisprudencia. Entre las particularidades de esta época están la pormenorización en los temas del usul, la comparación entre el usul de los shias y el usul de los sunnis, y tornar más prácticos los principios de la jurisprudencia. El Muhaqqaq al-Hilli, uno de los destacados mujtahid de esa época, escribió los libros Shara'i al-Islam y Al-Mukhtasar wal-Nafi' sobre fiqh, y los libros Ma'arijul Usul y Nahjul Usul ila Ma'rifati Ilm al-Usul sobre usul al-fiqh. El Allama al-Hilli también escribió muchos libros sobre fiqh y usul.
libros como Tazkiratul Fuqaha, An-Nihaya y Mukhtalifu Shia sobre fiqh, y Nihayatul Usul ila Ilmi al-Usul y Tahdhibul Usul ila Ilmi al-Usul sobre la ciencia de Usul al-Fiqh. Tras este periodo, a principios del siglo XI de la Hijra lunar, hasta el surgimiento de Wahid al-Bahbani, fueron escritos libros sobre fiqh sobre la base de los hadices, como Al-Wafi, Wasail al-Shia y Biharul Anwar. Pero ya con el surgimiento de Wahid al-Bahbani, comenzó un nuevo movimiento de istinbat o deducción de las normas que se prolongó hasta la época del Sheikh al-Ansari. Los más importantes alumnos del Wahid al-Bahbani, como Mirza Qummi, el autor de Al-Fusul, y Allama Bahrul Ulum, brindaron un gran aporte a la elevación del fiqh y del usul. En los libros Qawanin de Mirza Qummi, Al-Fusul del Sheikh Muhammad Hassan Isfahani y Mafatihul Usul de Al-Allama Sayyid Muhammad At-Tabatabai, se puede observar la clasificación de los temas del usul en este periodo. Entre las más importantes particularidades de este periodo están el perfeccionamiento y renovado desarrollo del usul al-fiqh, la actualización de sus temas, el planteamiento de parte de los temas nuevos e innovadores y la desestimación académica de los principios de jurisprudencia de los sunnis. Al surgir ya el Sheikh Murtada al-Ansari, el fiqh shia se aproximaba a su perfección. En este periodo, la minuciosidad inigualable al aplicar las reglas del usul en las ramas de la jurisprudencia y asimismo en lo que respecta a utilizar los indicios racionales y lógicos, hacen que no pueda compararse en absoluto con ninguno de los periodos anteriores. El Sheikh al-Ansari produjo una transformación en dos aspectos del usul al-fiqh: la estructura y el contenido. Los temas del hukuma o preeminencia de un indicio jurídico sobre otro y del urud o ampliación o restricción del caso de aplicación de una norma, y asimismo la maslaha sulukiya o la conveniencia que reside en la vigencia del juicio aparente en lugar del juicio real, se cuentan entre sus opiniones e instauraciones académicas. El libro Al-Makasibul Muharrama sobre fiqh y el libro Fara'idul Usul sobre Usul al-Fiqh, que son entre las obras del Sheikh al-Ansari, se siguen enseñando hoy en las hawzas almías o ámbitos de escuelas religiosas, de manera que se puede decir que el usul al-fiqh contemporáneo es el mismo usul que se originó en la escuela del Sheikh al-Ansari, y entre los más importantes seguidores del Sheikh al-Ansari de su escuela y que desarrollaron y perfeccionaron su escuela usulí, se encuentran tres destacados investigadores: Mirza al-Naini, Muhaqqiq al-Iraqi y Muhaqqiq al-Isfahani. Asimismo, todos los especialistas del usul de la Hawza de Najaf en los periodos posteriores fueron alumnos de estas tres personas. Uno de los sostenes académicos de esta escuela es al-Muhaqqiq al-Khorasani, cuyo libro Kifayatul Usul
todavía forma parte de los textos de estudio de los niveles superiores de las hawzas ilmiya. Además, las ciencias del fiqh y del usul al-fiqh se perfeccionó y preservó su dinamismo a través de sabios como Ayatollah al-Khoi, el Imam al-Khomeini y el Shahid Muhammad Baqir Sadr. En la época actual también hay entre los shias muchos fuqaha y mujtahidin de la ciencia del usul que siempre, en base a las necesidades de deducción jurídica de la época presente, se esfuerzan por responder a los nuevos requerimientos de la sociedad de hoy en día y por desarrollar también y perfeccionar estas ciencias. Inshallah, en la próxima clase seguiremos refiriéndonos a los aportes de las Shias a las diferentes ciencias islámicas. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.